Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolubles. Hoy vamos a hablar sobre el Reactor Experimental Termonuclear Internacional ITER. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Pues me lo habéis pedido en un sinfín de ocasiones que hablara sobre el proyecto ITER, y desde hace además unos cuantos años que me lo estáis pidiendo. Y resulta que hasta ahora no me había motivado para hablar del tema porque, sinceramente, yo pensaba que el ITER no estaría listo hasta 2040, 2050, y entonces como que no me motivaba a hablar de algo que esté tan lejos todavía, ¿no? Me habéis preguntado en ocasiones cómo está el proyecto ITER, en qué momento se encuentra. Pues os puedo decir que cuando me he puesto a investigar me he llevado una grata sorpresa porque resulta que se encuentra en el 65% de desarrollo, o sea que realmente le queda menos de la mitad. Y os puedo decir que no va a ser ni en 2050 ni en 2040 cuando va a arrancar ese reactor de fusión, el tokamak. No, va a ser bastante antes. Bueno, pues esto me ha motivado ya un poco más para hacer este programa. Hay muchos de vosotros que pensáis que la energía de fusión nuclear es una energía que no nos va a devolver tanto como lo que ha hecho falta para excitarlo. Esto me imagino que lo pensáis porque ocurre que hasta ahora, antes del ITER, lo que ha habido ha sido proyectos que, al igual que el ITER, se trataba de proyectos que no son de central nuclear, porque el ITER no va a ser una central nuclear cuando esté terminado, sino que va a ser una de esas centrales tipo demo, como llaman los científicos, que será un centro de investigación, donde van a tener un reactor de fusión y van a ver cómo funciona ese reactor y van a hacer todo tipo de estudios. Pero, sin embargo, no va a ser una central nuclear, de ahí no van a extraer. Por lo tanto, realmente, cuando llegue el momento en que sí haya centrales nucleares, ahí sí que podemos estar en 2050 o a lo mejor más, porque después del ITER van a venir otras centrales de experimentación. O sea que sí, realmente para tener centrales nucleares al uso, funcionando, bueno, centrales nucleares de fusión, ojo, no confundir con la de fisión, que esas sí son las que tenemos ahora, pero que es una tecnología contraria, ¿eh? Entonces vamos a centrarnos en lo de hoy, que son las de fusión nuclear. La energía de fusión nuclear para mí es la forma perfecta de generar energía. ¿Por qué digo esto? Pues porque es lo que ha utilizado el arquitecto del universo para esto mismo, para generar energía en todo el universo. Como sabemos, el universo está lleno de millones y millones de galaxias, que a su vez cada una de ellas pues está conformada de cientos de miles de millones de estrellas, y cada una de estas estrellas no dejan de ser un generador de fusión nuclear. Es decir, una estrella no es otra cosa más que una esfera de hidrógeno, que precisamente debido a la gran cantidad de masa de hidrógeno que contiene, la presión que soporta el núcleo es suficiente para arrancar el proceso de fusión. A partir de ahí, pues la energía que adquiere, digamos que también ayuda a ese proceso de fusión hasta el final de la estrella. ¿Cuándo se da ese final? Pues en miles de millones de años que está con ese proceso de fusión. Digamos que al principio solamente es una masa de hidrógeno, pero ese hidrógeno al fusionarse, pues acaba convirtiéndose en helio. Si no recuerdo mal, la proporción era 4 átomos de hidrógeno acababan fusionando y haciendo un átomo de helio, y al final esos átomos, esos protones de hidrógeno que se pierden, pues realmente no se han perdido, sino que se han transformado en energía. Recordemos que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces, en el proceso se consigue pasar el hidrógeno a helio y, por otra parte, esa energía nuclear fuerte que contenía ese hadrón, pues lo que hace es liberarse. Y entonces el truco de estos reactores de fusión consistirá en atrapar esa energía liberada. Bueno, pues más o menos visto esto, ocurre que, bueno, si por una parte en una estrella el proceso es más amplio, porque se pasa desde el hidrógeno por el helio y por distintos elementos hasta llegar al último, que sería el hierro. Cuando una estrella genera el primer gramo de hierro, digamos que ha llegado al colapso. En ese momento ha muerto. Y esto es debido a que los elementos que son más ligeros que el hierro lo que hacen es liberar. En esa fusión liberan energía. Pero los elementos desde el hierro hasta más pesados del hierro, lo que hacen ya es absorber energía. Entonces ya la estrella entraría en un pulso donde ha entrado en colapso. Bueno, pues
En centros como el ITER, por ejemplo, por lo que he podido ver, solo se va a llegar hasta la conversión de helio, ¿no? Al primer paso, hidrógeno-helio. Bueno, y ahí pues atraparemos esa energía liberada en ese ciclo de un solo proceso, hidrógeno-helio. Bueno, por lo que he visto en centros como el ITER, lo que se pretende solamente es un ciclo de pasar hidrógeno a helio, y en la liberación de esa energía ya sería suficiente para darnos por servidos. Vale, muchos de vosotros tenéis la impresión de que la energía de fusión nuclear resulta que no es suficientemente suculenta, porque nos entregaría menos de lo que hizo falta para excitar al reactor. Esto quizás sea debido porque hasta ahora los otros centros de investigación como el ITER, porque el ITER no va a ser una central nuclear, sino que lo que va a ser es un centro de investigación para que los científicos puedan ver cómo funciona un reactor de fusión nuclear, pues al final los que ha habido anteriormente nunca nos han dado un factor Q igual a 1, nunca se ha llegado a generar la unidad de energía secundaria respecto a la primaria. Hasta ahora no se ha llegado. En el anterior, que era el JET europeo, pues se quedó por debajo de la unidad. Entonces muchos de vosotros creéis que es un factor común dentro de la energía de fusión el que no nos vaya a entregar nunca más de lo que ha hecho falta como primaria. Y resulta que no es así. Lo que ocurre es que los anteriores prototipos pues eran prototipos, igual que lo será en su día el ITER, porque como digo, no será una central nuclear de fusión al uso. Pero sin embargo sí va a ser la primera central demo, como llaman los científicos a estas centrales, demo, y al final lo han calculado, lo han proyectado para que tenga un factor Q igual a 10. Es decir, se va a excitar con 50 megavatios de potencia para que devuelva 500 megavatios de potencia, factor Q igual 10. ¿Esto quiere decir que la energía de fusión nuclear puede entregar hasta un factor Q igual 10? Pues no. Puede entregar bastante más. Lo que pasa es que el ITER, o mejor dicho el tokamak, el reactor del ITER, va a ser el primero que en la historia nos va a demostrar que puede devolver más. Para que esto no fuera así, pues tendría que ocurrir algún accidente, porque los números ya están hechos, el proyecto ya está hecho, y bueno, pues según la física y según la ciencia es así. Nos tienen que entregar esas 10 veces lo que se ha empleado. Pero por supuesto hay muchas cosas que pueden salir mal. Bueno, vamos a hablar de lo que es la estructura del ITER, porque desde luego aquí no vamos a hablar de megaestructuras, sino que vamos a hablar de, yo diría que gigaestructuras. Cuando hablamos de este proyecto colosal, casi habría que hablar hasta de gigaestructuras. En principio estamos diciendo que va a haber un reactor de fusión. Ese reactor de fusión, el tokamak, comprenderá un anillo hueco, digamos que con forma de donut, vamos a decir, en cuyo interior va a circular ese plasma de hidrógeno, y solamente este reactor ya pesa la friolera de 23 kilotoneladas. Vamos a hablar ya de kilotoneladas. 23.000 toneladas pesa este reactor. Vale, ya empezamos bien, ¿no? Un anillo hueco de 23.000 toneladas. En su interior, como digo, se va a inyectar hidrógeno, muy poquita cantidad, un par de gramos, y con eso ya tendremos un ciclo de generación que probablemente nos entregue hasta megavatios. No he podido ver exactamente cuánto, pero la proporción anda por ahí. Unos gramitos de hidrógeno nos puede entregar megavatios de potencia. Y entonces, pues tendremos ese plasma de hidrógeno circulando en el interior de ese anillo. Digamos que ya se habrá convertido en plasma al librarse de los electrones que tenía ese hidrógeno, y lo hará girando en forma toroidal dentro de ese anillo. Bueno, pues ocurre una cosa. Como decíamos, en la Tierra no tenemos gravedad suficiente para generar toda esa energía que hace falta para arrancar el proceso. Entonces, ¿cómo se va a arrancar? Mediante temperatura. Resulta que la temperatura en el interior del tokamak será ni más ni menos que de 150 millones de grados centígrados. 150 millones de grados. Para que nos hagamos una idea, esto viene a ser 10 veces la temperatura del núcleo del Sol. O sea, se va a convertir en el punto de mayor temperatura de todo el sistema solar. Y ahora es cuando tú estarás pensando, Miguel, te estás columpiando. Porque cualquier cosa que arrojemos al Sol, resulta que antes de llegar al Sol ya se ha fundido, ya se ha derretido.
No podemos tener algo de esa temperatura y contenerlo. ¿Cómo vamos a contener un plasma a 150 millones de grados centígrados? Cualquier materia se fundiría. Pues llevas razón. No se puede contener con ningún tipo de materia esa temperatura. Por lo tanto, lo que ocurre es que ese plasma no puede tocar en ningún momento las paredes del tokamak. ¿Y esto cómo se consigue? Pues dejando el plasma en suspensión. ¿Y cómo se deja en suspensión? Pues a través del imán. El imán. Ahora te voy a hablar del imán. El imán consiste en un electroimán, lo que es un solenoide, una bobina en helicoidal, arrollada en helicoidal, y ya te decía que esto es un gigaproyecto. Dicha bobina, cuando se le aplica una corriente, se convierte en ese electroimán. Vale. La bobina consistirá en 6 bobinados enfasados entre sí, de forma que la longitud de todo ese bobinado, de esas 6 bobinas, será ni más ni menos que de 10 unidades astronómicas. Recordemos que una unidad astronómica era la distancia Sol-Tierra o Tierra-Sol. Eso es una unidad astronómica. Pues la longitud del bobinado de ese solenoide va a ser de 10 unidades astronómicas. Agárrate que te caes. Esto estamos hablando aquí ya de... no sé de qué estamos hablando aquí. Pero espérate, que cuando se alimente ese solenoide, resulta que, claro, imagínate, para mantener en suspensión eso, necesitamos un imán potente. ¿Cuál será la potencia de este electroimán? La suficiente como para levantar un portaaviones. Un imán con la fuerza suficiente para levantar un portaaviones. ¿Y cuánto consume esto? Porque tiene que consumir una burrada ese electroimán, ¿no? Pues aquí nuevamente nos vamos a cifras de consumo astronómicas. 47.000 amperios. Yo nunca había hablado de kiloamperios, porque digamos que el amperio es la unidad de intensidad eléctrica y es tan grande ya en sí que generalmente hablamos en unidades. Este aparato consume 10 amperios, 20 amperios, yo que sé, 100 amperios una máquina ya en condiciones. 1000 amperios, o sea, un kiloamperio ya tiene que ser un maquinón de unas dimensiones importantes. Pues estamos hablando aquí de la potencia de este imán con un consumo de 47 kiloamperios. Y ahora es cuando me vienes a decir otra vez, Miguel, ahora sí que te estás columpiando, porque ningún hilo, ningún conductor va a soportar la temperatura de un consumo de 47 kiloamperios. Pues tienes razón. No hay conductor que soporte eso. Eso tiene que adquirir una temperatura tremenda. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Se va a meter tanto el tokamak como el imán, como todo el conjunto dentro de un congelador. De un congelador. Volvemos otra vez a lo mismo. ¿Qué tipo de congelador? Pues un congelador que va a emplear helio líquido y dicho congelador de acero inoxidable tendrá un peso de 1.300 millones de kilos, o lo que viene siendo lo mismo, 1.300 toneladas de peso. Como digo, esto es una obra titánica, una obra colosal, donde en cada elemento que te metes nos estamos encontrando gigaestructuras. Desde luego esto va a ser una gigaestructura. Y aquí nos vamos a encontrar con una paradoja importante. Y es que antes decíamos que en el interior del tokamak nos íbamos a encontrar con el punto de mayor temperatura del sistema solar. Bueno, pues ocurre que en el interior del tokamak tendremos esos 150 millones de grados centígrados y de la pared hacia afuera el propio congelador se encargará de mantener ahí una temperatura de menos 269 grados centígrados. Esto es una locura. Menos 269 grados centígrados. Pero si estamos a tan solo 4 grados del cero absoluto. El cero absoluto, si no recuerdo mal, andaba en menos 273,15, me parece que era, grados centígrados. Estamos aquí a tan solo a 4 grados de diferencia del cero absoluto. Pero es que estamos a una distancia de entre 2 a 4 metros del punto más caliente del sistema solar, y en 2 a 4 metros tenemos el punto más frío del sistema solar. Esto es una locura. Esto es un disparate. Esto es increíble. Esto quizá más de uno es que ni se lo crea. O sea, ¿cómo vamos a tener el foco más caliente del sistema solar en un punto y a una distancia entre 2 a 4 metros, nada más que 2 a 4 metros, el punto más frío del sistema solar? Es que no entra en cabeza alguna.
¿Con qué se va a aislar eso? Si es que no se puede aislar de ninguna forma. Pues sí se puede. Una vez más, los ingenieros se las han ingeniado y mediante campos electromagnéticos consiguen tal aislante que digamos que en esa minúscula distancia harán posible que en un mismo punto, a tan solo esa separación de 2-4 metros, tengamos juntos el punto más caliente del sistema solar junto al punto más frío del sistema solar. El ITER, desde luego, se va a encontrar con esta paradoja. Digamos que sí, que son varias paradojas, como por ejemplo en su propia construcción. También nos encontramos con otra paradoja, y es que está ubicado en el sur de Francia, sureste, en lo que venía siendo una cantera de piedra caliza. Digamos que se excavó, se aplanó y se amortiguó para, digamos, poder atenuar en caso de terremoto, proteger al ITER de lo que es la Tierra, ¿no? De lo que es un posible terremoto. Pero resulta que la paradoja está en que también se tiene que apantallar, y cuando digo apantallar me refiero a elementos brutales para que si ocurriera un accidente, librarnos a nosotros también del propio ITER. ¿Y qué podría ser ese accidente? ¿Qué podría ocurrir ahí? Pues nos dicen los ingenieros que si explotara ese imán del que hablábamos antes, vendría a generar una explosión como si se tratara de una bomba de 20 toneladas. La verdad es que se podrían haber expresado en megatones para saber cómo sería esa explosión, pero bueno, imaginemos una bomba de 20 toneladas de peso, pues eso es lo que tendríamos ahí si le da por explotar a ese imán. Entonces para eso pues están creando un apantallamiento que embutirá todo el sistema y vete a saber, se supone que eso debería contener la explosión si le da por explotar. En cualquier caso, yo creo que lo mejor que puede ocurrir en el ITER es que no explote jamás. Y ahora viene esa fecha de la que os hablaba al principio. ¿Para cuándo está esto operativo? Pues como decía, pensaba yo al principio, 2050, 2040, y nos están diciendo que la fecha se calcula para finales de 2025. Es decir, en 5 años y medio lo tendríamos arrancando ese tokamak. No quiero ni imaginar la sensación de las personas que estén por allí. Una vez sabes todo lo que supone esto, todo lo que supone esta obra, iba a decir faraónica, pero es que está por encima de cualquier obra faraónica, es esta obra colosal. Una vez que sabes un poco en qué consiste, estar en el momento en que arranque ese reactor de fusión, ese tokamak, el propio ruido que eso tiene que generar. ¿Te puedes imaginar lo que se puede sentir estando allí y sintiendo eso? O por otra parte, a lo mejor ni siquiera los operarios estén allí y se haga a distancia. No lo sé, pero en cualquier caso me parece que va a ser un momento que marcará un antes y un después en la humanidad. Yo creo que la humanidad, cuando llegue a este momento en el que por fin, no solamente arranque el tokamak, no, sino cuando dentro de unas décadas por fin podamos tener centrales nucleares de fusión atómica, yo creo que en ese momento la raza humana habrá cambiado de estatus como civilización. Pienso que habremos dejado de ser una civilización tipo 0 a nivel tecnológico. No sé si habremos llegado al nivel 1, pero desde luego, qué sé yo, qué menos que un 0,5, ¿no? Yo creo que lo que habremos logrado cuando lleguemos a las centrales por fusión nuclear habrá sido un salto inimaginable, realmente inimaginable tiempo atrás. O al menos eso pienso yo, y como de costumbre te invito a dejar tu opinión más abajo. También decirte que si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches, con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.